Muy buenas tardes, jueves 2 de julio de 2026 y una vez más les damos la bienvenida al comentario semanal del mercado. Semana corta en el mercado de Estados Unidos porque es feriado en ese país el día de mañana y por ese motivo y además teniendo en cuenta que mañana juega la selección, nos pareció una buena oportunidad para grabar el comentario desde el estudio y darle hoy un cierre a la semana, más aún considerando que más allá de que vamos a tener operaciones en el mercado local, se espera que el día de mañana sea de muy bajo volumen operado en la plaza local, como suele suceder en las ruedas donde está cerrada la bolsa de Estados Unidos. Antes que nada, les quiero presentar un nuevo integrante de la mañana del mercado. Llegó la placa por el 1.000.000 de suscriptores. Estamos muy pero muy contentos por este logro y los invitamos a seguir acompañándonos con preguntas, con ideas de contenido para seguir creciendo y llegar a cada vez más inversores. Ahora sí, si les parece, empezamos con las noticias más importantes de los mercados de esta semana. Empezamos con el mercado local. Las acciones siguen ahí lateralizando, tímidas en la zona de $2.000. El Merval termina prácticamente sin cambios en el acumulado de las últimas 4 ruedas. Hay cierto sesgo negativo en el sector energético, podemos decir. Las empresas como YPF, Pampa, incluso Vista, más allá que no forma parte del Merval, se están acoplando a esta caída en el precio del crudo. Por eso estamos viendo una toma de ganancias en las últimas ruedas. Pero por otro lado tenemos al índice bastante estable esperando algún nuevo driver, un nuevo impulso. El mercado, tal como les recordé en espacios anteriores, venía esperando esta posibilidad de recalificación de MSCI, finalmente no se dio. Así que por el momento no tenemos nuevas noticias y es probable que siga el mercado lateralizando y con bajo volumen hasta que aparezca un nuevo motivo que permita tomar un nuevo impulso. Esta semana fue muy relevante en materia de datos macroeconómicos. Se publicó el EMAE del mes de abril. La economía argentina acumula un crecimiento interanual de 1,6%, pero sigue esta heterogeneidad muy marcada entre sectores. En la medición respecto del mes de marzo, la economía arrojó una caída intermensual de 1,5% y nuevamente los sectores como el agro y la minería y también la energía son los que vienen traccionando al alza y todo este crecimiento, mientras que industria y comercio mostraron caídas interanuales en torno a 3%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sigue esta dinámica bastante heterogénea en la actividad económica. Hay algunos indicadores del mes de mayo que muestran un posible rebote, pero de igual manera seguimos en esta suerte de serrucho con sesgo positivo, con sesgo de leve crecimiento, podemos decir. También por otra parte, ahora sí vamos a pasar a hablar del dato de recaudación. La recaudación tributaria cayó 7,4% en términos interanuales y reales, afectada principalmente por la caída de la recaudación de derechos de exportación y otros tributos más vinculados a la actividad siguen mostrando un retroceso interanual. Veremos cómo viene el resultado fiscal del mes de junio, que lo vamos a estar conociendo a mediados de mes. Antes del dato de junio, el gobierno acumula 27 de 29 meses con superávit fiscal. Hablamos de recaudación, hablamos también del otro dato importante que tiene que ver con el EMAE o con la actividad económica. Nos queda hablar de un tema de interés de todos, que es nada más y nada menos que la inflación. La buena noticia por este lado es que la mayoría de las consultoras privadas ya hicieron el cierre de su estimación mensual para junio y se espera que este dato de entre 1,8 y 1,9%. ¿Qué implica esto? Que el IPC, un indicador que seguimos todos, rompería por primera vez desde agosto de 2025 esa barrera del 2%. Después para julio se espera un leve rebote, ¿sí? Por cuestiones estacionales más vinculadas a las vacaciones de invierno, pero parece que podríamos llegar a tener una buena noticia del lado de la inflación. Y además, por otra parte, importante contarles y resaltar un informe de la consultora 1816 que habla sobre el posible impacto que puede llegar a tener la caída en el precio de los combustibles en el índice. Cuando YPF decida bajar las naftas acorde a lo que viene sucediendo con el Brent, esto podría generar un impacto de 0,7% de 0,7 puntos porcentuales en el índice de precios, con lo cual podría traer un alivio aún más importante, pero por el momento la idea de la compañía es no trasladar quizás esta caída del petróleo a lo que es el surtidor por todos los meses en donde el precio del petróleo estuvo por encima del precio de venta o el petróleo no se ajustó, digamos, todo lo que se tenía que ajustar. Y además me gustaría cerrar esta parte del mercado argentino, esta radiografía, esta semana de datos macroeconómicos, con otra buena noticia que tiene que ver con el riesgo país.
Al dato del jueves estamos cerrando en 417 puntos básicos y esto representa el nivel más bajo desde el mes de abril de 2018 y el nivel más bajo, por supuesto, también de este año 2026. Habíamos llegado a la zona de 420, finalmente sigue haciendo nuevos mínimos el riesgo país y esto viene de la mano de una buena semana para la renta fija a nivel internacional, esto vale decirlo, pero por otra parte también el mercado se va poniendo cada vez más optimista con el programa financiero del Tesoro. Como ya venimos hablando, el perfil de vencimientos es bastante desafiante de cara a 2026 y sobre todo 2027, pero de a poco empiezan a aparecer las alternativas. Esta semana sabemos que los depósitos del Tesoro en la cuenta del Banco Central están en la zona de 4.000 millones de dólares y según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el vencimiento de la semana que viene, pactado para el 9 de julio, es de 4.400 millones, con lo cual con alguna operación de compra de dólares al Banco Central o con alguna operación de compra en el mercado, el Tesoro podría afrontar este vencimiento sin la necesidad de recurrir a otros mecanismos como un nuevo repo o estos nuevos préstamos que puede tomar el Tesoro garantizados por organismos multilaterales. Una vez sorteado este vencimiento, tenemos la posibilidad de hacer estos préstamos garantizados por organismos multilaterales que les comenté. También está la posibilidad de que el Banco Central renueve los repos que están vigentes. Tenemos vencimientos importantes en octubre de 2026 y también en abril de 2027. Y por otro lado, ya con el riesgo país en estos niveles, el mercado empieza a seguir cada vez más de cerca la posibilidad de recuperar el acceso a los mercados internacionales. Tuvimos alguna que otra declaración relevante en este sentido en esta semana. No parece apurado el equipo económico por recuperar el acceso a los mercados, pero durante el segundo semestre y mientras el riesgo país se mantenga en estos niveles e incluso un poquito más abajo, está la posibilidad de llegar a este hito tan importante para el programa financiero de Argentina. Y ahora sí, si les parece, con esta radiografía del mercado local, pasamos a lo que es el mercado de Estados Unidos, donde tuvimos una semana muy pero muy particular. Si hacemos un balance de lo que fue el mes de junio, podemos decir que el mercado sobrecastigó mucho a las famosas 7 magníficas, entre las que se encuentran Meta, Amazon, Microsoft, Google, también Apple, y benefició mucho a las compañías que producen semiconductores. ¿Qué es lo que está pasando? Por la escasez que hay de memorias, están aumentando mucho los precios y esto hace que Micron Technology, por ejemplo, presente balances muy pero muy buenos. También sucede lo mismo con otra empresa de memorias que es SanDisk. Intel del lado de los chips viene mostrando bastante optimismo también en sus proyecciones y fueron las empresas destacadas del mes estas 3 últimas, mientras que las 7 magníficas estuvieron bastante castigadas. En la mayoría de los casos, estas 7 magníficas están del lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que son quienes demandan estos chips para sus data centers. En el mes de julio estamos viendo la dinámica opuesta. Al menos en las primeras 2 ruedas vimos una recuperación de estas 7 magníficas también en la última rueda de junio y un retroceso bastante importante en las empresas de memorias. Para ponerlo en datos tenemos a Micron retrocediendo un 16% en el acumulado de la semana, SanDisk incluso mostrando un retroceso superior a 20%, mientras que Meta y Apple subieron más de 8% en el acumulado de estas últimas 4 ruedas. Y acá lo que les planteo como interrogante, también está buenísimo que nos dejen su opinión en comentarios, es si piensan que es momento de volver a rotar a las 7 magníficas o siguen con convicción en empresas como Micron y SanDisk, que son las grandes ganadoras de este 2026. Mi postura es que tanto Micron como SanDisk son muy buenas empresas, al menos hasta el año 2028, que es hasta cuando se va a mantener esta escasez de memoria según están las principales estimaciones, pero tenemos que tener en cuenta que en el corto plazo podemos seguir enfrentando volatilidad y el mercado parece que se está inclinando por otras compañías que también tienen muy buenos fundamentos a largo plazo, como son Meta y Amazon. Y ahora sí vamos a hablar un poco de las noticias puntuales del mercado de Estados Unidos. Les contaba que Meta subió más de 8% esta semana, porque anunciaron una nueva unidad de negocios vinculada al almacenamiento en la nube. Van a empezar a vender infraestructura a partir de su capacidad excedente de computación y el mercado celebró esta noticia y empezó también a despertar este papel que viene muy pero muy castigado por el lado de los inversores.
Meta a estos precios cotiza a 20 veces sus ganancias actuales, 21 veces para ser más preciso, y a 18 veces sus ganancias proyectadas. Este es un múltiplo mucho más bajo que el promedio de su sector y mucho más bajo que el promedio de Meta misma de los últimos 5 y 10 años. Así que se suma un papel para prestarle bastante atención. En la rueda de hoy jueves está retrocediendo un 4%, pero de igual manera los buenos fundamentos a largo plazo prevalecen. Cuando hablo de fundamentos les digo principalmente que la empresa proyecta ingresos y ganancias por acción crecientes a doble dígito para los próximos años. Y otra empresa que se destacó esta semana fue Apple con un aumento de más de 8%. Esta compañía se vio bastante castigada después de que por toda la situación que les conté decidió aumentar los precios de los iPad y también de las MacBook, un aumento bastante significativo de más de un 30% en algunos casos. En la rueda de hoy y también durante toda la semana recuperó algo de terreno y volvió cerquita de los máximos históricos. Y si hablamos también de noticias de empresas puntuales, vamos a hablar de Visa. Les comentábamos en la mañana del mercado que el sector financiero venía bastante rezagado, que Visa por su parte venía siendo una empresa que mostraba muy buenos fundamentos a largo plazo, pero podemos decir que en el último año le había costado mucho arrancar. Bueno, esta semana avanzó más del 7% de la mano de la recuperación de todo el sector financiero y llegó a la zona de los $360. Lo que comentaron hoy en la mañana del mercado y también lo que estamos viendo desde la mesa de Raba es que a pesar de los excelentes fundamentos, la empresa podría tomarse un respiro en la zona de 360, 365 antes de tomar un nuevo impulso y por eso es prudente revisar las posiciones. En materia de datos macroeconómicos y declaraciones, habló Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, y mencionó que en las últimas semanas se moderaron los riesgos de inflación, pero también hay que tener en cuenta que sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal. El objetivo, al menos por el momento, porque parece que Kevin Warsh lo quiere cambiar, es una inflación del 2% y además mencionó por otra parte que es muy importante la independencia de la Reserva Federal. Estas declaraciones se dieron en el marco de un foro de banqueros centrales que se dio en la ciudad de Sintra, en Portugal, y le dio una señal bastante optimista al mercado y por eso de a poquito empiezan a bajar las probabilidades de que tengamos dos aumentos de tasa de interés este año. Hoy el consenso de mercado lo que proyecta es solo un aumento para el año 2026 que se daría entre septiembre y diciembre. Y ahora sí, otra de las noticias puntuales y datos macroeconómicos es el dato de empleo. Se dieron a conocer hoy por la mañana las nóminas no agrícolas. La economía de Estados Unidos agregó 57.000 puestos de trabajo en el mes de junio cuando se esperaban en la zona de 120.000 y en el mes de mayo había sumado 129.000. Esta cifra se revisó a la baja también y de a poco se empieza a ver una desaceleración en la creación de empleo, pero tenemos que tener en cuenta que esto se debe a datos o a una dinámica estacional también. Y la tasa de desempleo, que estaba en el 4,3%, bajó al 4,2%. Ustedes me escucharán y se preguntarán por qué me importa esto. Bueno, porque en materia de que el mercado de empleo siga estando firme y la inflación también se mantenga firme, es más probable que la Reserva Federal aumente las tasas este año. Si el mercado laboral empieza a dar algunas señales de debilidad, como podría llegar a ser la de hoy, más allá de que es un dato relativamente aislado, y también empieza a bajar la inflación, esas posibilidades de suba de tasa de interés seguramente se borren. ¿Qué nos espera para la semana que viene? En primer lugar, dentro del plano local vamos a conocer el IPC de la ciudad de Buenos Aires, que probablemente sea un dato que nos anticipe la dinámica nacional que se va a estar publicando el 14 de julio. Y también tenemos que tener en cuenta que, por otra parte, algo importante, vamos a tener dos feriados dentro del mercado local. El 9 de julio es feriado nacional concreto, no vamos a tener operaciones, pero el día 10 de julio, a pesar de ser día no laborable, vamos a tener operaciones en el mercado sin liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operaciones van a liquidar en 24 horas, no vamos a tener liquidación en contado inmediato y por ese motivo algunas plazas, algunos segmentos van a estar afectados, como por ejemplo las cauciones bursátiles. Todavía estamos viendo ahí qué sucede con la plaza de las opciones. El mercado de Estados Unidos va a operar con normalidad tanto 9 como 10 de julio. De cara al mercado exterior va a ser muy importante monitorear la semana que viene qué pasa con estas empresas de memorias.
Edu y estuvimos hablando también en la mesa, puede que Micro tenga un soporte ya en la zona de 960, va a ser un nivel de precios a mirar. Y por otro lado, la próxima semana es la última que tenemos sin balances, porque ya la semana a partir del 13 de julio empiezan los balances con todo, vienen los bancos, viene Netflix y vamos a estar haciendo una cobertura oportuna de eso. Como siempre, los voy dejando por hoy, espero haber cubierto todos los temas importantes de esta semana. Que tengan un muy buen fin de semana por anticipado. Mañana a las 19 vamos todos a alentar a la selección. Vamos a Argentina y nos estamos viendo mañana 9:45 con Aya y con Lucho en la mañana del mercado. Chau, chau.